Hey, ¿qué tal? Soy Alfredo Levín y esto es un nuevo Memento, Historia de Monumentos. Y en este capítulo visitaremos, como lo pueden ver a mis espaldas, el Museo Ferroviario de Santiago. Este museo está al interior del conocido Parque de Quinta Normal. De hecho, ocupa 2 hectáreas dentro de un terreno enorme que conocemos como la Quinta Normal, y muchos no hacemos la relación entre el aspecto de la ciencia, la tecnología y la industria que convoca los intereses de comunicarle a la gente lo que es la Quinta Normal. Y por eso tiene todo el sentido del mundo tener un lugar que es un museo al aire libre como el Museo Ferroviario de Santiago. Existe una muy buena colección, increíble y de hecho única en Latinoamérica, que tiene que ver con locomotoras de la época dorada, del vapor, y al mismo tiempo desde 1984, o sea un poco más de 30 años, vienen albergando exposiciones y generando periódicamente contenidos muy interesantes, sobre todo para la gente que no sabe la importancia del tren en tanto a sociedad, a cultura y de alguna forma al desarrollo de Chile en el siglo XIX y durante todo el siglo XX que pasó. Acompáñenme. Conoceremos locomotoras, historias, patrimonio y desde ya nos ponemos en movimiento en Memento. Escolares, que son los más interesados en asistir a este tipo de exposiciones, y esta es permanente en la Quinta Normal, ya nos habla de que hay un interés, más allá de que si nos interesan los dinosaurios, esto sería como lo más parecido a los dinosaurios, y no es necesariamente un cementerio. Uno pensaría en estas piezas dormidas o muertas, aparte de gigantes. Esto es cultura, y es cultura viva, es un patrimonio, y cada una de estas piezas son monumentos nacionales. Y justamente en eso nos dedicamos en Memento, en plantear el desarrollo de la sociedad a partir de la existencia de estos vestigios del pasado, que están solamente durmiendo, porque muertos no están. El Museo Ferroviario de Santiago nace de un convenio entre la ilustre Municipalidad de Santiago y la empresa de ferrocarriles del Estado, quienes cedieron en comodato un conjunto de piezas históricas representativas de la época del vapor, las que fueron restauradas e instaladas en 2 hectáreas al interior del Parque de la Quinta Normal. El 19 de diciembre de 1984, esta importante obra quedó entregada a la comunidad, convirtiéndose en una de las colecciones ferroviarias a vapor más importantes de Sudamérica. Esta locomotora es una tipo 57 y probablemente una de las más populares. Su uso era tan extendido a partir de la década del 20 y del 30 que se pidieron aproximadamente 100 de estas máquinas. Muchas también eran ensambladas en Caleta Abarca. Nuevamente hablamos que el diseño es norteamericano, muchas veces hablamos como de tecnología en donde hay otros países como Alemania, también Japón. Recuerden que hay un momento en donde hay un quiebre en tanto a cómo exactamente funcionaban las locomotoras. El vapor, y de ahí a la cuestión de la electricidad, es un antes y después para Ferrocarriles de Chile. Esto es parte de los carros que acompañan a una locomotora, originalmente los de Santiago y Valparaíso, pero que luego su uso se extendió y se les dio comúnmente en estas legendarias paradas y estaciones en el sur de Chile, especialmente en Temuco y Victoria. Probablemente así es como lucía en el día a día para la gente la posibilidad de viajar en estos enormes mastodontes, y que eventualmente hasta la década del 80 era común subirse a uno de aquellos, y eventualmente el uso extendido del bus fue lo que lentamente empezó a mermar la posibilidad de seguir teniendo esta historia en movimiento. La historia que obviamente hoy día, estática, se puede vivir y se puede presenciar y se puede sentir en el Museo Ferroviario aquí en el interior del Parque de la Quinta Normal.
En este Memento Historia de Monumentos me encuentro muy bien acompañado de Marco Sandoval, que está a cargo de la coordinación de este Museo Ferroviario de Santiago. ¿Cuál es el título, Marco? Muy bienvenido. ¿Cuál es el título? Gracias y bienvenidos ustedes también. Mi título es coordinador del Museo Ferroviario, ¿cierto? Hacemos un poco de todo, ¿cierto? Atendiendo al público, investigando, haciendo extensión y de alguna manera posicionando lo que fue la importancia que ha tenido el desarrollo del ferrocarril en el país. Ok, aunque parezca de perogrullo, ¿cuál es la importancia de que existan tipos de museos ferroviarios como este? Interesante señalar que en Chile es uno de los primeros museos ferroviarios, de hecho es el más importante de Sudamérica, y en una época, en 1984, cuando se crea el museo, donde la temática ferroviaria y donde el patrimonio industrial no estaba valorizado y se pensaba que el ferrocarril iba a existir por siempre. Y la gracia del museo es que preservó algunas locomotoras emblemáticas del desarrollo de ferrocarriles del Estado y que de alguna manera se conservan y se preservan en este museo. Ok, lo ves como una manera de contar la historia de Chile, a partir del 1850. Claro, se puede contar la historia de Chile a partir de este medio de transporte, ¿cierto? Como tú bien dices, a partir de 1850 se puede contar lo que fue el desarrollo del país con los medios de transporte. Ahora, cada una de las piezas que está en este Museo Ferroviario de Santiago es en sí un monumento histórico. Exactamente, a partir de, bueno, hemos trabajado un poco en la investigación de las piezas, se hizo un trabajo de investigación para postular al Consejo de Monumentos Nacionales la idea de declarar monumento nacional las locomotoras, que fue acogida en el 2006. Okay. De hecho, en el 2006 pudimos lograr esto y editar un catálogo, tríptico y también postales conmemorativas de las locomotoras que están en el museo. Es difícil tener un museo al aire libre, tanto como debe ser para la aviación. Tener museos con estas piezas tan enormes. Es complicado el proceso de preservación, del cuidado, requiere una cantidad de esfuerzo importante. Claro, nosotros lo que hacemos son labores, y lo quiero dejar bien claro, que son más bien labores paliativas y no restauramos como tales, ¿cierto? Porque las locomotoras no están en funcionamiento, nos gustaría que estuvieran en funcionamiento y en algún minuto el Estado, ¿cierto?, o alguna institución se dará el tiempo de poder recuperar alguna locomotora de las que están aquí, pero nosotros hacemos labores paliativas permanentes. Estamos permanentemente pintando, ¿cierto?, sacando óxido y tratando de mantener lo mejor posible las locomotoras que se conservan en este lugar. Bueno, Marco, este es el vagón presidencial, el coche presidencial. Por dentro de verdad es un lujo, es un museo, está muy bien conservado, mucha madera. Madera, sí, y además, mira, piensa tú que el coche contaba con electricidad, agua caliente, duchas, baño, todo el servicio, incluye calefacción. O sea, el presidente teóricamente no necesitaba ninguna cosa fuera del coche presidencial. Claro. Tenía todo. Y además es un carro de casi 18 metros, pero solo para 6 personas. 2 personas de servicio, ¿cierto? Y 4 personas, incluye el presidente, por supuesto, que podía viajar con otras invitados. Ahí hay en estos vidrios como vitrales, eso ya es como una señal de autenticidad. Claro, eso es original de uso del carro, ¿cierto? Y efectivamente coincide con los baños. O sea, okay, ahí están los baños y además tiene doble vidrio para evitar obviamente la entrada del frío. O sea, se crea una capa como hoy día son las ventanas más modernas, ¿no? Ok. Vamos acercando a esto, muchos pueden pensar como esto es un museo, que el hecho de que la locomotora pueda girar es como con propósitos de exhibición, sí, pero no. Cuando la locomotora arriba a un destino, luego tiene que girar para poder... Claro. Ejemplo, si nosotros llegáramos a Puerto Montt, teníamos que tener una tornamesa para invertir la dirección de las locomotoras a vapor. Y se hacía girándolas, ¿cierto?, a través de las tornamesas. Tornamesas. Claro, y la lógica es la siguiente, es que básicamente está el maquinista y el fogonero. Salía un fierro, en este caso aquí está protegida por razones de seguridad, salía un fierro desde la tornamesa y el maquinista la dejaba equilibrada, ¿cierto?, de tal manera que pudiera invertir la dirección. Y el fogonero empujaba la locomotora y la daba vuelta. Okay. Esta locomotora pesa 89.000 kilos y la podríamos mover si quieres. Memento. 80, y que da cuenta también de lo que en la década del 50 veía ingresar al mercado de la gente que fabricaba locomotoras de gran potencia, por cierto,
al Japón. Nada menos después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo una ayuda explícita de los Estados Unidos para proporcionarles diseños para que ellos pudieran construir estas locomotoras. En particular, esta Mitsubishi tenía gran potencia y 30 años después del auge de la década del 20, en donde Chile de verdad explotó en tanto al uso de ferrocarriles y también de locomotoras, necesitaba más rapidez, más potencia, y esta es una de las joyas que está en el Museo Ferroviario. Por cierto, esto de trenes también nos trae el apego de la cultura pop. En el fondo uno viene acá y no puede dejar de pensar en Jorge González, quien en algún momento a finales de los 80, no solamente con el Tren al Sur, sino que más recientemente en su carrera, también se ha referido como a una cierta nostalgia en tanto a trenes. De hecho, el último álbum de Jorge se llama así, Trenes, y de alguna forma en este momento le hacemos una dedicatoria arriba de esta tremenda locomotora japonesa. Para hablarnos de este verdadero santuario de locomotoras, de trenes y de ferrocarriles, invitamos a una persona que sabe mucho, no es chileno. Ian Thompson es economista, es historiador en transporte de ferrocarriles y que ya vive un par de décadas en Chile, aunque el español no es del todo fluido. Ian Thompson tiene mucho que contarnos de este lugar. Ian, aparte de darte la bienvenida, quiero que me cuentes en qué momento la historia chilena se conecta con los trenes y con los ferrocarriles. Soy chileno. Ok. Ah, ¿eres chileno? Claro, soy, tengo 40 años acá también. Ah, ok. La historia parte realmente don Guillermo Wheelwright. Presentó al Congreso, al gobierno, en 1842 un proyecto para construir un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Él es un estadounidense, un norteamericano. Exactamente, Wheelwright, sí. Famoso Wheelwright. Sí, era marinero, pero se convirtió en empresario. Diferente que Enrique Meggs, por ejemplo, Wheelwright, hacerse millonario no fue su meta. Él presentó al Congreso ese proyecto de hacer un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso en 1842 y no lo logró realmente, no pudo reunir el financiamiento necesario y se dirigió su interés al ferrocarril entre Caldera y Copiapó más al norte. Okay. El interés que motiva el transporte ferroviario es el interés económico en primer lugar. Exactamente, sí. Y luego viene este efecto social que va a adquirir el ferrocarril. Y en líneas generales, el ferrocarril nace en Chile en el norte para conectar minas con puertos. Okay. Y la línea Copiapó a Caldera es el primer ejemplo de eso. Luego el gobierno se interesó en el tema ferroviario y promovió la construcción ferroviaria en el centro y el sur del país como medio de fomentar el desarrollo más que nada. Ahora, Ian, más para entender un poco la relación que tiene el desarrollo en el siglo XX, la importancia del tren, bueno, en el siglo XIX, por cierto, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. ¿Cuál para ti es la visión en el mediano plazo del transporte ferroviario en tanto a sociedad? Bueno, una cosa que vale recordar lo siguiente es que en este momento hay más tráfico ferroviario en Chile que en cualquier momento en el pasado. Wow. Eso podría sorprender. Eso es contabilizando la línea 4 del metro como ferrocarril. Y es un ferrocarril, sí. Tiene ruedas de acero y líneas de acero. O sea, la diferencia entre ahora y el pasado es lo siguiente. Es que en el pasado había muchas líneas, cada una de las cuales llevaba poco tráfico en general. Okay. Ahora hay pocas líneas llevando mucho tráfico. Ian Thompson, historiador, economista, un experto en todo lo que tiene que ver con el fenómeno del transporte en ferrocarriles, ha conversado con nosotros en Memento Historia de Monumentos. Muchas gracias, Ian, por tu tiempo. Por su invitación. Me encantó la bandera chilena ahí, que te marca como un compatriota. Seguimos en Memento, esto es Historia de Monumentos.
En el Museo Ferroviario me encuentro ahora sobre un coche, de estos coches también de la categoría conocida como primera clase, de los que recorrían el trayecto de Santiago a Valparaíso en la década del 20, cuando llegó un contingente importante de locomotoras y coches, por cierto, que respondían a la necesidad que tenía el Estado y Ferrocarriles del Estado de conectar, ojalá, todo Chile, pero eventualmente en este primera clase, que tiene también una labor de mantención y conservación importante. Consideren que tenemos electricidad ahora disponible para que la gente tenga la experiencia de lo que era viajar en un vagón. Estamos hablando de casi hace 100 años. De hecho, una de las características de la primera clase es que justamente se abría en esto con un simple mecanismo la posibilidad de que la gente pudiera mirarse y crear una sensación de viaje de A4 o de 6 familias completas. Imaginábamos que ocupaban esto en un marco regular de tiempo. Era la forma de movilizarse en aquel tiempo. En el entreguerras había una situación para Chile en donde efectivamente teníamos que contar con la tecnología europea, con el diseño norteamericano y eventualmente pedir para unir Chile, y obviamente el plan original era no solamente Valparaíso o el norte como lo conocemos, sino que ojalá en algún momento, en el mejor de los casos, haber conectado hasta Punta Arenas. Como lo habíamos referido con Marco acá en el Museo Ferroviario, eventualmente esto era hacer Chile, esto era comunicar Chile y mostrar que el Estado tenía una conexión desde Arica a Punta Arenas, eventualmente, en el mejor de los casos. Estas máquinas hace 100 años eran parte de nuestro diario vivir. Hemos visto en este recorrido del Museo Ferroviario de Santiago un montón de historia, un sinnúmero de trenes, de ferrocarriles, locomotoras a vapor, y hemos aprendido mucho, por cierto, de nuestros entrevistados, que en este caso en particular fueron protagónicos, especialmente Marco, a quien aprovechamos de agradecer, al igual que a la gente de la Quinta Normal, que es otro lugar, porque esto es un sector dentro de este enorme conocido el Parque de la Quinta Normal, en donde hay un interés también no solamente por preservar cultura, sino que hablar del desarrollo de la tecnología y de las ciencias. Es otra manera de mirar la Quinta Normal, y en particular la historia de estos trenes junto a la 3045. Me voy despidiendo en esta entrega de Memento, haciendo un poco de historia. Me despido, mi nombre es Alfredo Levín, y en la próxima los invito a otra entrega de contenidos de Memento, Historias de Monumentos, segunda temporada. Cuídense mucho y que estén bien. Hasta la próxima. Chau.